Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os voy a enseñar los proyectos tan interesantes que hice en Aquapez de Madrid. Este es uno de los primeros proyectos que realicé, era, bueno, pues un paludario, un mini paludario, concretamente es de la marca DOA, es la submarca de ADA, el DOA Terra 30, si no recuerdo mal, y la verdad que este acuario lo montamos en muy pocos días y utilizamos arena, no la que venía dentro del kit, porque este mini terrario lleva una especie de kit, sino que utilizamos una arena inerte, sencillamente para poner una fina capa, porque no hay mucho margen, creo que esos son unos 15 centímetros de altura, entonces no hay mucho margen. Pusimos esa fina capa de piedra inerte. Pusimos el opugua porque era una raíz, esos son dos fragmentos de opugua que hacen como esa especie de cavidad. El opugua no suelta demasiado tanino, por eso fue la elección, y además el opugua cuando se sumerge te queda la parte de abajo ligeramente con un pelín de alga verde que le da una naturalidad increíble. Utilizamos musgo que empezó súper rápido a tapizar, pensar que el DOA Terra 30 tiene las paredes de esponja para que tú puedas atar los musgos, y hay que decir que como el DOA Terra viene con el nebulizador, lo que genera una especie de neblina en la parte de arriba, manteniendo esa humedad para el crecimiento correcto del musgo, hizo que rápidamente se nos creara esa pared de musgo, y a su vez esa pared de musgo junto con la cascada que va por la parte de detrás humedeciendo toda la parte trasera, nos permitía que, como había una buena capa de musgo, incorporar esas buquefalandras que podéis ver ahí, que incluso habían tres especies diferentes azuladas de buquefalandras. Utilizamos también algún tipo de anubia concreta mini para ponerlo en el borde derecho, y utilizamos sobre todo texturizando todo el proyecto con algunas Limnobium laevigatum para que nos diera esa sensación de raíz, esa sensación de paludario, y un pequeño toque de criptocorine en la parte sumergida para dar ese tono también de contraste de verde un poquito más oscuro en comparación con las Limnobium, y realmente nos quedó un proyecto súper interesante. Hay que decir que el DOA Terra no es un terrario barato, es un terrario pequeño y bastante caro, pero al ser de la marca ADA, la calidad de los productos, del cristal, del acabado, de toda la pared, de todo, era espectacular. Lo que evidentemente este kit no venía con la luz, utilizamos una luz Blau Lumina 30 de la pequeña, y la verdad que es que nos creció todo súper bien, súper rápido, hubo una explosión de plantas, y utilizamos al principio Microrasbora Trimaculata, maculatus, perdón, Rasbora maculatus, para poner unos pequeños tonos rojos y que también contrastaran. La verdad que este terrario, paludario, acuario, fue una de las joyas que teníamos allí en nuestro local. Realmente el mantenimiento era muy poco, o sea, no había prácticamente mantenimiento, utilizamos muy poquito la alimentación y fue totalmente suficiente. Otro proyecto de DOA que creamos fue este DOA, llevaba luz de beta, una luz de beta que normalmente la utilizan para los wabicusas, pero en este caso la utilizamos en este proyecto. Para tapizar utilizamos el Eucaris aciculatus, y rápidamente como estáis viendo en el vídeo, se nos hizo se nos extendió, se nos propagó por todo ese DOA. Hay que decir que los DOA son súper increíbles a nivel de transparencia, a nivel de acabado, esa recámara que tiene en la parte de abajo para elevar ligeramente el proyecto y que te dé una sensación más bien de obra de arte. Utilizamos dos rocas elefantes dos rocas elefantes sencillas, una un poquito más para dar altura y la otra directamente para únicamente crear volumen en la parte intermedia. Y es muy curioso porque este mini wabicusa, mini acuario, estuvo encendido 360 días del año. No se apagó en ningún momento, y hubo un momento que sí que al principio se nos ponía un poquito de alga, pero a medida que fue cogiendo vida, o incluso habían algunos copépodos flotando, a medida que nos fue cogiendo vida, es como que se estabilizó todo el microacuario. Pensar que esto es un acuario que no llega ni a los 5 litros, o sea, es súper pequeñito, pero digamos que al final se creó un microecosistema en el cual se nos mantenía
transparente totalmente y se nos mantenía prácticamente sin algas. De vez en cuando hacíamos un cambio total porque al estar todo el suelo tapizado se nos mantenía ahí la arena. La arena era de hada, era la light y era la versión powder porque queríamos un grano muy muy finito para que la cicularis pudiera enraizar bien, y eso sí, de vez en cuando el podado para dejar todo bien homogéneo. La verdad que este Wabikusa me sorprendió por la capacidad que tiene con pocos elementos la naturaleza de llegar a poder estabilizarse de una manera bastante increíble. Y este era otro de los proyectos que también disfruté muchísimo creándolo. Era una mezcla de muchas cosas y conseguimos volver a estabilizarlo en muy poco tiempo. De hecho, el crecimiento este nos llevó prácticamente en un mes, ya estaba prácticamente el Wabikusa súper bien hecho. En este caso era la mezcla de dos cosas. Un DOA de hada, que mantenía, si veis, le pusimos una ligera capa de Zanzibar Snow, muy finita, muy blanca, muy limpia, con agua, y a su vez dentro introducimos el Wabikusa de la extinta marca Beta, que la pusimos en la parte de dentro, que son estas como semiesferas para guardar los Wabikusas. El Wabikusa clásico con la estructura clásica de pelota, utilizamos en el interior de la malla tierra hada normal, con granulometría normal, y luego sencillamente llenamos obviamente a una altura de prácticamente la mitad de la bola de agua, introducimos esa bola dentro del Wabikusa, dentro del DOA, y a su vez dentro utilizamos diferentes plantas con diferentes texturas y con diferentes colores. En un principio íbamos a utilizar de planta roja alternatera. Finalmente utilizamos esta, que nunca me acuerdo del nombre, pero es planta que puede estar perfectamente palustre. Nunca me acuerdo del nombre, pero es una maravilla de planta. Os dejaré el nombre en la cajetilla. Aparte utilizamos Hydrocotyle verticillata, que la estamos viendo que prácticamente salía fuera del Wabikusa. Utilizamos algún tipo de Microsorum. Utilizamos un Microsorum, el tripartita, para poner un poco de textura verde en la parte de detrás, y la bola le pusimos el musgo, que fue, si no recuerdo mal, musgo de Java, sí, pusimos musgo de Java rodeándolo. Hay, si no recuerdo mal, en la parte trasera un pelín de verticillata, de Hydrocotyle tripartita. Y el Microsorum era el Trident, que era el que tiene diferentes ramificaciones dentro de la hoja. La verdad que este proyecto de Wabikusa nos quedó espectacular por la combinación de texturas, colores y sobre todo la idea de mezclar dos marcas que nos hizo que tuviera esta sensación prácticamente de obra de arte. Otro de los proyectos, en este caso también de DOA, utilizábamos muchos pequeños acuarios, pequeños Wabikusas de DOA, porque nos gustaba el material como estaba creado, la transparencia es increíble. En este caso utilizamos una luz de la marca Zoo, y lo que hicimos fue generar una especie como de microvalle salvaje a través de Cuba, y con la roca, si no recuerdo mal, Black Line, que es esta roca que tiene el veteado con esa veta de color negra, que nos daba la sensación de homogeneidad. La verdad que esto es como una especie de puzzle con diferentes niveles, diferentes rocas. La arena que utilizamos fue otra vez la Amazonia, en este caso powder también, para dar diferentes alturas. Y sí que es cierto que este acuario lo empezamos a tapizar prácticamente en semi-emergido, y luego finalmente lo llenamos. Entonces prácticamente lo que estáis viendo aquí es el crecimiento de la cuba en semi-emergido, que al final acaba colonizando toda la estructura del paisajismo y nos da esa sensación. A pesar de que vosotros lo estáis viendo y a lo mejor no podéis ver el tamaño, o no os podéis hacer una idea, este acuario medía como mucho 20 centímetros de largo. Es un acuario súper pequeño donde la roca está bien fragmentada para poder dar todos esos campos de profundidad dentro de la estructura. Otra de los proyectos que hicimos. Y este es un proyecto muy especial, principalmente porque no tiene musgo ni tiene planta que sea de acuario. Este mini
plato, al fin y al cabo. Esto era un mini plato con 2 centímetros de... aquí utilizamos Help de Advance en la parte de abajo. Y es un homenaje a la nevada que hubo en Madrid. Una de las nevadas más grandes que hubo en Madrid en décadas. Me pilló justamente allí. Y lo que hicimos fue coger un fragmento de hierba del propio Paracuellos de Jarama, que era donde estábamos, donde teníamos el local. Cogimos un pequeño fragmento que lo hicimos revivir en arena específica de acuario, o sea, una mezcla súper racial, súper de mezclar amalgamada de conceptos. Utilizamos también hielo, que en ese momento era hielo de verdad, pero luego utilizamos una especie, a través del agar-agar, utilizamos una mezcla de agar-agar que nos daba esa gelificación y eso era gel. Luego posteriormente utilizamos el agar-agar para dar esa sensación de nieve, que no era nieve y que no se derretía y que mantenía también un pelín la humedad. Y a su vez también utilizábamos esos fragmentos de roca dragón que estaban muy bien troceados para que no nos diera la sensación de que era roca dragón. Lo único que utilizábamos era el color de la roca dragón para darnos esos contrastes. Un homenaje a Paracuellos de Jarama y a Madrid, sinceramente, a la nevada de Madrid. Utilizamos otros conceptos también mezclados, utilizamos musgos de in vitro para intentar también adaptarlos a zonas emergidas. Hubieron varios proyectos muy interesantes en ese sentido a la hora de crear conceptos nuevos de Wabikusa, conceptos nuevos bueno, de pequeñas obras de arte naturales. Y en este caso esto es una mezcla que en la misma base utilizamos musgo Spiky en in vitro, que ya estaba acostumbrado prácticamente al emergido. Lo hicimos crecer sobre una base de Onyx y a su vez también la base de Onyx estaba en un suelo blanco, que es lo que se ve alrededor del Onyx, que es de arena también de Zanzibar de Snow. Utilizamos algunas plantas flotantes y a su vez también utilizamos unas raíces que normalmente se utilizan para paisajismo, las cortamos, las utilizamos a modo de virutas y utilizamos buquefalandras para ponerlas en esa estructura. Otro de los proyectos fue este mini DOA, también en emergido. Utilizamos una roca volcánica súper texturizada para darnos esa sensación totalmente de lunar. Y luego lo que sí que hicimos fue trabajamos la tierra del fondo que estáis viendo, que la tierra del fondo es la africana de hada, que tiene ese tono más bien terroso. Lo que hicimos fue humedecerla, le dimos textura de barro previamente, para poder luego sobre esa textura de barro ir incorporando todos los elementos de la roca de lava. La roca lava nos da esa sensación tan volcánica, tan de un mundo de fuera. Pensar que esto también, este era más grande, esto creo que eran 60 centímetros de largo por 20 de alto, era un poquito más grande, pero sí que es cierto que el trabajo de poner todas esas piedras, porque en realidad la construcción se monta a partir de diferentes fragmentos, trocitos de trozos en toda la estructura que estaban como semipegados en ese barro. Luego lo que hacíamos era secar ese barro para que se quedara solidificada y quedara toda la estructura bien pegada y homogénea dentro de la composición, y luego nunca lo llegamos a llenar, pero era uno de los proyectos que queríamos ver en la evolución del llenado y la evolución dentro de este pequeño Wabikusa o dentro de este pequeño acuario. La verdad es súper interesante. Utilizamos una pantalla Twinstar. En un principio no queríamos plantas, pero también en la idea original había algún tipo de planta específica con textura tipo hidrocotile. Y luego posteriormente utilizamos, también trabajamos con el tema de composiciones un poco más extrañas. En este caso, una composición con forma de prácticamente de estegosaurio, con pinchos por todas partes. Utilizamos al principio para hacer las pruebas a nivel de estética, utilizamos tetras
y luego lo que hicimos fue empezar a probar tipos de turbidez natural, obviamente, con plantas, de cómo quedaban con los colores, con los matices, y finalmente incorporamos estos dos elementos dentro de la composición y dentro de los acuarios, y así que creó este acuario que era un poco más al estilo natural, al estilo original, con aguas un pelín más turbias, incluso para los peces mucho mejor, porque al ser aguas más turbias, los peces se sienten más como en casa, se sienten más protegidos y tal. Lo hicimos crecer en la parte trasera, si os fijáis luego, la vegetación para dar esa sensación de naturalidad. Tuvimos varios problemas porque tuvimos que incrementar la iluminación con 2 pantallas TwinStar para poder hacer que penetrara la luz y que las plantas, a través de la sedimentación que había por la turbidez, pudieran crecer más o menos, y realmente la sensación fue una sensación mágica, una sensación onírica y con bastante buena historia. Otro de los proyectos es este que estáis viendo ahora mismo aquí, que era un paludario clásico. Además era un paludario del estilo estuario. Por lo tanto, el vídeo está a cámara lenta porque no grabamos mucho. Tenía una gran cantidad de tierra en la parte de la derecha, donde vivía una pequeña colonia de 5 periophthalmus, del saltarines del fango, vivía en esa zona. Y luego utilizamos también peces arquero, peces monodáctilos. Hubo uno de los monodáctilos que lo estáis viendo ahí apartado, que lo tuvimos que sacar porque no se acababa de adaptar bien a la estructura, aún no entendemos muy bien. Supongo que el otro monodáctilo tenía bastante el territorio ya cogido y tal. Esta que estáis viendo ahora es la zona en emergido. Utilizamos también hojas de catapa para dar la sensación de más natural. La arena era una arena de sílice normal y corriente. La arena de sílice nos dio algunos problemas de cianobacteria, un problema bastante clásico cuando no hay oxigenación por la propia arena de sílice, y luego utilizamos una estructura de diseño de ramas que nos daba esa sensación, pues esa sensación prácticamente de estuario, de mar y tal. Un monodáctilo Sebae y dos monodáctilos Sebae y un monodáctilo Argentum convivían con los dos arqueros, los toxotes jaculatrix, que además estaban acostumbrados a disparar el propio chorro. Luego, posteriormente a este proyecto, se incorporó a la colonia 3 peces globo del género Tetraodon, 2 fluviatilis y un biocelatus. El acuario este hay que decir que es grande, era un acuario en el cual habían como 200-300 litros de sumergido, perdón, y en este caso incorporamos eso porque podía. Los acostumbramos a que no molestaran a los otros peces y la verdad que se adaptaron súper bien. Finalmente, como eran aguas salobres, incorporamos a la colonia 3 gobios caballero, que en tamaño bastante adulto, que tampoco nos dieron ningún tipo de problemas. Alimentábamos además a todo el mundo con larva roja, con insectos, variábamos bastante. Y la verdad que este paludario nos gustó mucho por la sencillez. Tampoco queríamos que hubiera mucha planta, tampoco queríamos que hubiera estructuras, ya que en los estuarios normalmente la imagen que se tiene es una imagen bastante limpia, bastante blanca. La arena la íbamos tamizando de vez en cuando y la verdad que nos dio muy pocos problemas. En este caso llevaba una lámpara Zoo y llevaba un filtro Hein Classic de 600 con los calentadores traseros. La verdad que otra de las joyas que estuvimos trabajando en el local. Otro de los proyectos que también desarrollamos fue este que estáis viendo aquí. Era un proyecto en el cual utilizamos foco Kessil, como estáis viendo, con una tonalidad muy concreta de iluminación. Utilizamos las sombras y utilizamos la estructura de la roca dragón en su estado más puro, en el estado de ejes, aristas, puntas, cuevas. La roca dragón, además hicimos una especie como de roca dragón de la roca dragón, es decir, montamos una especie de unidad de roca dragón a partir de miles de fragmentos de roca dragón, y nos quedó este acuario tan curioso. Era un acuario de, si no recuerdo mal, de Blau,
el de 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros, el cual utilizamos luego también la arena powder de la marca, utilizamos la powder, pero de la marca Advance, de Help, y la verdad que nos dio esta especie como de cueva en la parte de la izquierda, esa subida que parecía las típicas estructuras de Transilvania, de Bram Stoker, de Drácula. Esa idea, además era como, si os fijáis en la parte de abajo, hay como una especie como de esqueleto de dinosaurio con la cabeza, o sea, era muy, muy plástico, muy todo como muy, perdón, muy natural, muy orgánico todo. La verdad que fue un acuario bastante interesante. Lo intentamos tapizar, pero estructuralmente y visualmente no nos acababa de gustar. Así que hicimos como el acuario que habéis visto antes, el que era todo lunar, si le dejamos que la piedra, el hardscape fuera los que realmente tuvieran bueno, pues tuvieran la preponderancia dentro del acuario. Hay que decir que el acuario estuvo iluminado durante mucho tiempo por Kessil, luego finalmente cambiamos por los Lumina. Hubo varios intentos de probar diferentes iluminaciones para ver cómo quedaba el sombreado. Hay que decir que al ser el foco Kessil un foco cenital, nos generaba ese punto de luz en la parte de arriba, y luego a partir de ahí, como estaba el foco Kessil muy localizado, las sombras se nos creaban en la parte de abajo y nos daba esa sensación de claro oscuro que la verdad que era a nivel visual bastante interesante. La estructura del propio acuario, como cristal y todo esto, era espectacular. También los Blau son espectaculares como acuario, y fue un acuario que lo llenamos durante un tiempo. Finalmente lo volvimos a bajar, incorporamos algunos peces de gobios a este proyecto, gobios de arena del desierto. Y finalmente, al final los retiramos, hicimos varias pruebas con otros peces, y al final se quedó prácticamente sin ningún tipo sin ningún tipo de organismo natural. O sea, realmente visualmente no nos gustaba tal y como estaba. Y a mí personalmente muchas veces creo que hay acuarios que no están hechos para albergar peces por estructura, porque no se adaptan bien a las necesidades, o porque incluso los propios peces nos van a variar la funcionalidad o la practicidad del propio acuario, son incompatibles, o por tamaños o por lo que sea. Y muchas veces a mí me gusta mucho dejar los acuarios como meros dioramas, y no entrar tampoco ni en plantas ni en peces, aunque bueno, en este acuario también hicimos varias pruebas que quedaban muy bien, ¿eh? Los gobios de arena con el tono naranja moviéndose por el acuario, pero cogen luego un poco más de tamaño, y luego es más difícil de que te mueven las cosas, y es un poco más complejo, la verdad. Este acuario fue otro de mis favoritos, me gustó mucho crearlo, me gustó mucho el trabajo minucioso de poner todas las piedras en la parte trasera. Hay una parte incolada, que es la parte del puente, la parte de arriba de la izquierda. La verdad que fue un reto, y sobre todo el trabajo de sombras, que a mí me gusta mucho ese trabajo de claro oscuro, y que además nos da esa sensación turbia que me gusta a mí de la parte oscura del paisajismo y de la parte oscura de los acuarios. Esto ya entrábamos en conceptualismos. Empezamos a trabajar con cosas súper interesantes, fruto del Centro Nacional de Acuarística, y empezamos a trabajar con gelificaciones. Hicimos un gel que estaba hecha a partir de arena triturada, molida, hecha líquido. La colamos, la arena, hicimos que todos los nutrientes pasaran a una especie de batido, a una especie de líquido, lo gelificamos en esa especie de cubos de gelatina de tierra, y a su vez hicimos crecer dentro de estos cubos plantas. Y también hicimos en la parte de abajo, eso que veis de color blanco, utilizamos la acuarística molecular, que esto es algo súper poco desarrollado, que estoy trabajando
muchísimo y que estoy intentando ver hasta qué punto se puede llegar con la acuarística molecular, que es más allá de lo natural. Aquí hablamos de procesos como gelificaciones, esferificaciones, utilizamos una espuma especial que hicimos a partir de uno de los abonos, o sea, trabajamos por crear una especie de lenguaje diferente al cual se está hablando actualmente, y eso a nivel del proyecto de Aquapez fue algo súper interesante y súper innovador. O sea, trabajar en esa línea conceptual, en esa línea de romper esquemas, de trabajar con cosas que nadie estaba trabajando, la verdad que fue increíble. Utilizamos también un tronco cortado, laminado y pulido para trabajar como base, que es eso que estáis viendo ahí. Esas costritas, esa espuma, es una espuma hecha a partir de uno de los abonos, que lo que daba también era ciertos nutrientes a modo de escama, a modo como de perla, que daba ciertos nutrientes también al crecimiento. Entonces era súper interesante poder observar un estilo diferente de aplicación en abonos y en tierras y en maneras de entender o conceptualizar los wabikusas o tal. Este era un prototipo, luego desarrollamos otras cosas muy interesantes, pero hay que decir que esto ya no es acuarística, ya no son wabikusas, entramos en conceptualismos, entramos en lenguajes que cualquier acuarista se echaría las manos a la cabeza. Esto es una deconstrucción que hicimos de un wabikusa. O sea, esto rompe cualquier esquema de cualquier dinosaurio de la acuarística. ¿Por qué? Porque cogimos los elementos de los wabikusas, es decir, de los elementos que se intentan adaptar en emergido a través de bueno, pues de bolas con ciertos nutrientes y tal, y se adaptan a través de un proceso de, pues eso, de mantener la humedad, poco a poco ir acondicionando las plantas, no sé qué, no sé cuánto, y finalmente se consigue pues esas estructuras que Ada ha hecho, o Ada creó, o Takashiyama no creó en su momento, de wabikusa. Lo que hablamos aquí es un concepto, es conceptualismo puro y duro. Es coger un wabikusa y deconstruirlo, sacar todas las partes, quitarlo todo, hacer que nada se toque, y es lo que tenemos aquí. Lo que estáis viendo aquí era coger diferentes plantas flotantes, plantas de crecimiento rápido y musgos, dejarlos y fragmentarlos a modo súper pequeño, tal y como lo estáis viendo aquí, y montar un discurso estético, puro y duro, estético. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, fue cola de zorro. Lo que hicimos fue cortar 3 pisos diferentes. Las colas de zorro son lo que estáis viendo de color estrellado. La cola de zorro crece muy bien, es una planta muy resistente, necesita pocos nutrientes y a su vez es una planta que la cortes por donde la cortes tiene un crecimiento. Lo que hicimos fue cortar 3 estrellas, 3 niveles de cola de zorro, lo pusimos, que nos da esa sensación extraña de hoja, de planta, de tallo, de estrella. La pusimos allí y luego aparte utilizamos pelia, que son esos fragmentos que veis en forma de Y en la composición, pelia. Utilizamos un tipo muy concreto de musgo que es ese que se ve como pequeñas lágrimas en ristra. No sé ahora mismo, no me preguntéis cómo se llama, porque ese lo importamos y era súper difícil. Y a su vez también utilizamos lo diré, no es el Limnobium, es el Fontanus, no, no, bueno, el que es rojo, ¿no? La planta esta que flota, que es de color roja, os lo dejaré también en la cajetilla, que es de color roja y que si le da mucho el sol se pone de color roja y si no cambia de color verde. Y hicimos una pequeña base de 2 centímetros de agua osmótica con todos los parámetros clavados para el crecimiento de estas aguas. Una pequeña dos pequeñas gotas de abono, y la verdad que utilizamos una luz de las de beta, de los wabikusa, y nos dio esta composición tan curiosa, tan interesante, y es a nivel conceptual.
O sea, si una de las cosas que ya sabéis que es típica del canal es que me gusta tener una visión mucho más abierta de lo que son los acuarios, me gusta innovar en cuanto a lo que son las estéticas, los procesos, las maneras de entender, hay que ser pionero a veces en cosas que están tan enclavadas en procesos muy típicos o que ya se tienen desde toda la vida, y trabajar con la total libertad que me proporcionó Aquapez en su momento para poder desarrollar todas estas ideas locas y proyectos locos y romper los esquemas de mucha gente. De repente un Wabikusa que ya no es un Wabikusa, sino que está transformado a la más primitiva forma. Esas cosas son súper interesantes, son súper innovadoras y creo que abren caminos a muchos otros proyectos, ¿no? Y aquí lo tenéis, o sea, sencillamente este proyecto muchas veces también, ahora veréis más adelante, cómo trabajamos a nivel de investigación con temas de densidades, con temas de algas, con temas de utilización de algas como motivos estéticos. El trabajo que hicimos en el año 2020 fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo que fue un prototipo de trabajo, fue una manera de empezar ideas que luego más adelante probablemente desarrollaré en otros lugares, y creo que es interesante, es renovador, creo que es aire fresco también empezar a variar, a cambiar las cosas, a ver otras maneras de entender este mundo, ¿no? Y aquí estamos. Esta es la historia. A mí me ha gustado mucho en general haber creado todos estos acuarios. Otra sorpresa que os tengo es que probablemente el día 28 de agosto podré enseñaros el acuario que envié al IAPLC. Este es mi primer año que he participado en el IAPLC. Voy totalmente sin pretensiones de nada. Sé que el acuario que presenté es un acuario muy arriesgado, pero bueno, no era solo curiosidad por participar en este evento, en el IAPLC. Y la verdad que os enseñaré y os explicaré muy bien la construcción del acuario. Tengo muchísimas ganas. Obviamente, hasta que no salgan los resultados no puedo decir nada, pero acabé súper contento con cómo se desarrolló el proyecto, y para mí eso es lo suficiente. El puesto, ya sabéis que no tengo pretensiones nunca de nada, y el puesto me da bastante lo mismo. Lo único que, pues eso, que hasta el día 28 no puedo contaros mi aventura participando por primera vez en el día PLC en 2021. Y nada, y básicamente es esto. Os voy a poner algún vídeo más sobre cosas interesantes que investigamos, pero bueno, hubo bastante trabajo de, pues eso, de densidades, de turbidez, de algas, como hemos visto antes en el acuario de Transilvania, mucho juego de luces, sombras, juegos también con la propia luz, utilizamos luces que no eran propiamente de acuarios para dar sensaciones, fue bastante interesante, y se puede desarrollar más ese proyecto. Al igual que lo que estáis viendo ahora mismo aquí, es otro acuario en el cual la simplicidad es lo que sencillamente queremos, es lo que sencillamente abunda. Yo creo que plantas tan interesantes como una buquefalandra en 3 de las especies más selectas de buquefalandras que hay, poniendo un fondo negro que son piedras de lascas de pizarra suavemente rotas y seleccionadas para que tengan una homogeneidad en el fondo, y un tronco que en realidad el tronco que estáis viendo está carvado, es decir, todas esas vetas que veis están talladas en el propio tronco, es suficiente obra de arte como para que en un Fluval Age que estáis viendo aquí, que es el típico acuario que tiene 4 lados, lo puedes ver desde los 4 lados, con una luz muy suave, sin una luz con demasiadas pretensiones, es una manera elegantísima de crear un acuario, y por eso creamos esta obra de arte, sin peces y únicamente con la importancia de la buquefalandra. Trabajamos con esto, que era una especie de alga transparente, que nos daba esta sensación tan hipnótica. En realidad esto que estáis viendo ahora mismo no es un hongo, obviamente, sino que es alga filamentosa, que está, alga filamentosa de la verde, que está muerta, es alga muerta, lo que estáis viendo es alga muerta, pero que a su vez
al haberla matado, no está totalmente desintegrada, sino que está integrada. Utilizamos una dosis muy concreta de antialgas para matar el tema de los clorofitos que no fuera de color verde, cambiar al tema de color blanco, y nos da esta sensación. Y estuvimos haciendo bastantes pruebas estéticas a la hora de cómo crear esta alga, cómo dominarla al fin y al cabo, porque una vez está muerta se te queda, el alga no crece más, es una alga muerta, lo único que tú la estás viendo con ese vaivén tan hipnótico que parecen orugas, parecen hongos, es súper interesante luego jugar con la corriente. También utilizamos, a ver si aquí, también utilizamos el alga esta de aquí, que es la misma que habéis visto antes, pero viva, y la utilizamos para tapizar, alga para tapizar. Utilizamos, por ejemplo, en el tema de los ajolotes que no puedan haber sustratos, pues utilizamos esta alga para poder generar una especie de base y que quedara bonito también. Esta alga también tiene sus particularidades y necesita luz, bajos nutrientes y mucha luz. Y con eso te aparece el alga y obviamente nada de sustrato. Y la verdad que a nivel de texturas y a nivel de uso del tapizado con este tipo de alga tiene muchas posibilidades. Solo hay que romper la barrera de que el alga muchas veces, si se domina, no es mala. Utilizamos también este tipo de estructuras más complejas a nivel tridimensional. Estos son estructuras de bacterias, colonias de bacterias que también tenían ese tono de telaraña y que luego podíamos todo esto se podía manipular y se podía dar forma, o sea, era muy, muy curioso. Luego estos proyectos luego a nivel de desarrollo pues no los acabamos de desarrollar completamente, pero bueno, fueron muy interesantes ver este tipo de estructuras que no estaba yo muy acostumbrado a verlo en acuarios. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado. Todo esto ha sido mi año en Madrid. Me he vuelto a Barcelona con otros proyectos, tenía ganas de volver a casa, tenía ganas de bucear y ahora estoy aquí. Como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo a todos y a todas y hasta la próxima.